invito a que abran sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a hablar un poco del tema de la milicia espiritual en esta sesión, tal como hemos hablado en las otras dos sesiones. Y entonces vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 8 y la primera parte del versículo 9. Dice Pedro a sus lectores: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos has dado para estar reunidos en tu presencia. Ahora pido que el Hijo de Dios pudiera ser glorificado aquí, que el Espíritu de Dios pudiera tener libertad. Y pido que la palabra pudiera fluir de tu corazón al corazón de cada uno de nosotros aquí. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar, ayúdanos a triunfar. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has leído la primera epístola de Pedro, te das cuenta que él escribió esta epístola a un grupo de iglesias que estaban siendo afligidos con persecuciones. Él mismo se encontraba en Roma, no podía ir personalmente a socorrer a estos creyentes. Entonces hizo lo mejor que pudo, y es que les envió una carta, una epístola. Y en esta epístola él les dijo muchas cosas, pero llegando al fin de la epístola, él les quiso dar a entender que por detrás de todas las aflicciones, tribulaciones y persecuciones, por detrás de todas estas cosas, había alguien que estaba moviendo las aguas, y era el diablo. Y por eso él dijo: sed sobrios y velad. Dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: a ellos, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué les dice? Número uno, tienen un adversario, el diablo. Número dos, este diablo, quien es vuestro adversario, les quiere devorar, les quiere destruir. Y número tres, por el hecho que tienen un adversario que les quiere devorar, tienen que resistirle firmes en la fe. Y entonces no vamos a detenernos mucho con hablar del adversario, quién es, porque todos sabemos quién es el diablo. Y vamos a proceder al siguiente punto. Él dice que este adversario que ellos tenían y que nosotros tenemos, que este adversario realmente nos quiere devorar. O en otras palabras, nos quiere hacer mal, nos quiere destruir, nos quiere acabar. Tal como Dios nos quiere dar vida, el enemigo nos quiere dar muerte. Y entonces él dice: tienen un adversario, el diablo, y lo que él quiere hacer es destruirles. Pero nos detenemos aquí por decir lo siguiente: el diablo no nos puede destruir a nosotros sin antes destruir a nuestra fe. Si él puede destruir a nuestra fe, ya nos puede destruir. Pero si no puede destruir a nuestra fe, no nos puede destruir. Piensen en lo que voy a decir. Nadie aquí nació cristiano. Todos nacimos perdidos. Pero en medio de nuestras tinieblas llegaron los momentos cuando la palabra de Dios comenzaba a brillar como un destello de luz que llegaba a nuestro ser. Una palabra aquí, otra palabra allá, otra palabra allá.
Y eran palabras enviadas por Dios a nuestro corazón para alumbrar nuestras tinieblas, pero eran palabras de vida que tenían la capacidad de engendrar fe en nosotros, y no solo fe, sino una fe que iba a culminar en vida, vida abundante, nacer de nuevo. Y entonces todos nosotros aquí, si recordamos bien, yo creo que podemos recordar la primera vez que oímos el Evangelio. Ay, qué tan raro, qué tan extraño. Esta gente está loca, pero lo que dijeron me gustó. Era como una luz que penetró las tinieblas de mi ser y me hacía sentir bien y me daba esperanza. Y entonces en este proceso llegaban palabras como que Dios sembró la semilla y luego la estaba regando vez tras vez tras vez, hasta el punto que diere su fruto. Y la fe llegó a un punto de madurez en donde por fin clamamos al Señor que nos salvare, y nos arrepentimos de nuestra maldad y todo esto, y volteamos a Jesús, y de pronto la fe dio su fruto. Clamamos al Señor y entramos en la salvación. En todo este proceso les hago una pregunta: ¿Satanás nos estaba echando porras o estaba en contra? Estaba absolutamente en contra del proceso. Ponía piedras de tropiezo, impedimentos y amenazas y tantas cosas, tratando de bloquear lo que sería el crecimiento de esta fe en nuestro ser, porque Él no quería que clamáramos al Señor para ser salvo, porque Él nos quería mantener en la muerte, en la destrucción. Pero ¿qué pasó? Por el hecho que Dios es mayor que el diablo, la obra en nuestros corazones, la obra de Dios prevaleció, y al fin de cuentas la fe creció en nosotros a tal grado que pudimos clamar a Dios y Dios vino y nos salvó. ¿Me estoy explicando bien? Primera batalla perdida del diablo. No pudo impedir que creyéramos en el Evangelio. Pero ahora piénsenlo. Ya Él no pudo impedir, hemos creído en el Evangelio, ahora somos cristianos. Pero el diablo, fíjense lo que voy a decir, aunque pierda una batalla, no se va a casa. Entonces lo que Él quiere hacer ahora en todos nosotros, ya por el hecho que ya hemos creído, ahora ¿qué quiere hacer Él? No quiere fomentar nuestra fe, sino que quiere destruir a nuestra fe. Y entonces ya como que brotó el árbol de la fe en nuestro corazón, y ahora el enemigo constantemente le está dando hachazos al árbol de la fe en nuestro ser, queriendo tumbar el árbol. Y es por eso que tú y yo estamos en lo que voy a llamar una milicia espiritual, porque ya estamos establecidos, ya hemos creído, pero el enemigo no está contento y ataca, queriendo tumbar, voy a llamarle, el árbol de la fe en nuestro ser, ya con la finalidad de tumbarnos de nuevo. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Al convertirnos, el diablo no nos deja en paz, simplemente se cambia de táctica. ¿Ok? Ahora, el enemigo, dice él, tenemos un adversario cuyo fin es de devorarnos, destruirnos. Yo les quiero decir de nuevo, si no se lo he dicho, Él no nos puede devorar ni destruir sin antes destruir a la fe nuestra. Si Él logra destruir la fe nuestra, por abajo nos vamos. Pero por otro lado, si no logra destruir nuestra fe, nos mantenemos en pie y hasta que avanzamos. Y entonces tú y yo estamos en una época de nuestra vida cristiana en donde el diablo está trabajando tiempo extra con un fin: destruir a nuestra fe. Por eso dice Pedro, hay que resistirle firme en la fe. Pero ahora vamos a pensarlo. Si el diablo quiere destruir a nuestra fe, ¿cuál es el arma que utiliza? ¿Cuál es su arma favorita? Y yo estoy plenamente convencido por la Escritura y por la experiencia
que el arma más usado por el diablo para destruir a nuestra fe, óiganme muy bien, es la duda. La duda. Él quiere dar hachazos de duda a lo que es el árbol de fe en nuestro corazón para tumbarnos y destruirnos. El gran puritano Mateo Henry escribió en el siglo XVI. Dice: Satanás primero enseña a los hombres a dudar. ¿Dudar de qué? De Dios y de su palabra. Satanás primero enseña a los hombres a dudar para después llevarle a negar. Como que la duda da a nacer la negación. Y si tú y yo llegamos a negarle a Dios, negarle a su palabra y decimos: yo ya no creo en esto, pues de pronto somos pan comido y Él nos puede destruir. Y entonces es una lucha o es una batalla para la fe, en un sentido. Bombardeados día tras día, tras día, tras día, con tantas mentiras y distorsiones y exageraciones, todo con el fin de minar nuestra fe. Pero el Señor dice: no vayan a ni dudar ni negar, sino van a confesar. Pero quiero platicar un momentito de esto. La duda, yo creo que es el arma principal del enemigo. A ver, ¿cuántos de ustedes experimentaron lo que yo les voy a decir? Yo me acuerdo todavía de la noche en que me convertí. Estaba en un hospital, en urgencias. Cristo vino, me visitó, me liberó ahí en urgencias y mi vida fue transformada por el poder de Dios. Y estaba contentísimo yo. Comencé hasta a llamar a mis amigos por teléfono: oye, ya encontré a Cristo, mi vida ha cambiado, ya Dios es real, Él vive en mí. Qué bueno, clic. ¿Entienden? Pero yo estaba convencido por la palabra y por la experiencia de que yo ya era salvo. Hasta 3 días después. Y 3 días después de pronto oí una voz que dijo: ¿en verdad eres salvo? ¿Seguro que tuviste un encuentro con Cristo? ¿En verdad? Y esta voz, ¿de quién era? Del chanclas. ¿Y qué estaba queriendo hacer? Sembrar una duda en mi ser en cuanto a mi salvación. Y quería sembrarme una duda que me llevaría a negar lo que me había pasado, para dejarme en las mismas con situaciones pobres de antes, sino peor. Yo me acuerdo la noche que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Dios derramó su Espíritu sobre mí y adentro de mí, y comencé a hablar en lenguas como un loco. Y ese fue hace 47 años y sigo hablando en lenguas como un loco. Tú debes hablar en lenguas. Y al fin de cuentas pasó y híjole, yo sentía que la paloma había venido y que yo me había convertido en una paloma. Y que yo podría salir ya con las alas volando por todos lados por la presencia, el poder de Dios. Pero, digan conmigo, pero adentro de pronto oí una voz: ¿en verdad recibiste el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Seguro? ¿Realmente era? ¿Estabas imitando a los otros? ¿En verdad es para hoy? Pues no sé. Y todas estas dudas vinieron para hacerme dudar, pero hasta llevarme a negar. Yo me acuerdo de la noche que Dios me llamó al ministerio. Era una experiencia con una visión y su palabra que pues hasta el día de hoy me sigue impactando. Tremenda la cosa. Y en aquella noche yo sabía, más allá de cualquier duda, que Dios me había llamado al ministerio, a las naciones. Es como si hubiera capturado y cambiado por completo a mi ser.
Pero a los 3 días, ¿estás loco? ¿En verdad crees que vas a hacer esto? ¿Tú quién crees que eres? Tú no eres capacitado para esto. Y me tardé 6 años luchando con la duda, hasta por fin decir, ok, yo sé. ¿Entiendan? ¿Qué patrón estoy marcando? Que cada vez que Dios nos habla o actúa en nuestras vidas, en ese momento la convicción, la confirmación del Espíritu Santo está sobre nosotros como un sello y decimos, este sí fue, sin duda, aleluya. Pero ya llega el momento cuando el enemigo viene para sembrar la duda en nosotros, para robarnos lo que Dios nos ha dado, para llevarnos a negar. No hay cristiano que no haya sufrido esta lucha. Todos nosotros tenemos esta lucha. Y si el enemigo nos puede llevar de la duda a la negación y destruir nuestra fe, ¿qué horas son? Ok. Si él puede hacer esto, fácilmente nos puede devorar. Para devorarnos tiene que destruir a nuestra fe. Si no nos puede devorar, podemos mantenernos en pie, y no solo mantenernos en pie, sino crecer y avanzar. Pero la batalla, mis queridos hermanos, disculpen lo que voy a decir, en ocasiones aquí está en el coco. En la batalla entre la fe y la duda, la fe y la incredulidad. Y no solo es antes de convertirnos, sino es después de convertirnos, y dura todos los días de nuestra vida cristiana hasta que Él venga o nosotros nos vayamos. ¿Están conmigo? Yo creo que el diablo aprovecha a muchas situaciones para sembrar dudas en nosotros. Él aprovecha los desánimos, las desilusiones. Yo de niño pues no era cristiano, pero íbamos a la iglesia metodista. Y cuando tenía 7 años mi padre estuvo en un choque automovilístico feo. Estaba en un estado de coma por 7 días. Y siendo niño yo hacía lo que me enseñaban en la iglesia, oraba el Padre Nuestro. Todas las noches oraba el Padre Nuestro en esperas de que Dios me fuera a ver y que mi padre iba a vivir en vez de morir. A los 7 días murió. Yo tenía la ilusión de que mi padre en alguna manera se iba a levantar de este choque. Y yo ponía mi confianza, mi esperanza en Dios. Pero a la hora de la hora mi padre murió. Y entonces, siendo un niño de 7 años, yo tropecé con esto. Entró una gran duda en mi corazón en cuanto a Dios. ¿Será que es bueno? ¿Será que es poderoso? ¿O será que es malo? ¿Será que no le interesa? Y al fin de cuentas tropecé y me entró una gran duda en el corazón que hasta me llevó a negar a Dios. Viví los próximos 10 años de ateo, en la oscuridad del ateísmo. ¿Por qué? Porque me tropecé sobre algo que yo deseaba y quería que Dios me lo diera y no vino. Y pum. Yo he conocido a cristianos, oran y piden y no reciben lo que piden. Y de pronto tropiezan y dicen, pues Dios no es bueno, Dios no se interesa. Y Satanás dice, ya te dije. Y de pronto entra la duda en el corazón de uno en cuanto a Dios y su persona, su disposición. Y si no tenemos cuidado con esta duda, nos vamos resbalando hasta el punto de abajo de negar a Dios y ya. Esto nos pasa. Yo tengo aquí varias cosas que puedan ocurrir en nuestra vida para producir la duda en nosotros, y aunque tengo una lista aquí, yo sé que hay más. Los desánimos, los sufrimientos, las persecuciones, las tentaciones, las intimidaciones, las acusaciones, las ofensas, doctrinas falsas, líderes corruptos,
Yo conozco de una situación de una iglesia en donde se fundó la iglesia en un país lejos y duro en contra del evangelio. Pero se fue una pareja, lograron penetrar allá la piedra, lograron plantar una iglesia e iban bien hasta el día que el marido, el hombre, dijo: ya no creo esto, ya me voy a casa. Y abandonó a su mujer, sus hijos en el campo misionero y la iglesia recién formada. El resultado fue esto: él por X motivo dudó de su llamado, dudó de Dios, lo negó y se fue. Pero adentro del primer año perdieron la mitad del cuerpo pastoral de la iglesia, porque los otros líderes dijeron: si este nos ganó y nos convenció de la verdad del evangelio, y ahora él mismo está abandonando el evangelio que nos predicó, ¿por qué lo vamos a seguir nosotros? Y su ejemplo produjo una duda en ellos que les hizo tropezar y caer en la negación. Puede suceder, sigue sucediendo. Hay casos parecidos de esto en México. Y les voy a decir algo fatal. Digan conmigo: fatal. Todos nosotros como padres y madres necesitamos cuidarnos para que no caigamos en la trampa del diablo. Porque nuestros hijos nos miren y creen que somos creyentes y creen que conocemos a Dios y creen que somos cristianos. Y si nosotros tropezamos y dudamos y terminando negando nuestra fe, ¿por qué creemos que nuestros hijos van a seguir? Tenemos que poner un ejemplo de fe, de firmeza, de perseverancia bajo las circunstancias más difíciles. Y si hacemos esto, nuestros hijos verán y nos seguirán. Pero yo no quiero hacer algo, hacer un tropiezo, provocar duda o negación en el corazón de mis hijos. Y en momentos tenemos que perseverar en la cara de toda oposición. Pero seguimos por delante. Tenemos un enemigo, el diablo, que nos quiere destruir, nos quiere devorar. Su arma preferida es la duda. Si en este momento tú revisares a tu vida, vieres la pantalla de tu vida, puedes detectar en dónde las dudas te han pegado. Puedes detectar en dónde el enemigo ha querido minar tu fe por medio de una duda. Puedes discernir que tal vez no solo hayas tropezado con una duda, sino que estás deslizándose día tras día hacia lo que es la negación del Señor. Tenemos que ver estas cosas. Tenemos que darle vuelta a estas cosas. Y es por eso que Pedro dice: tenemos un enemigo, el diablo. Y este amigo nos quiere devorar, nos quiere destruir. Entonces, hay que resistirle firmes en la fe. La pregunta es: si debemos resistirle firmes en la fe, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo les voy a decir cómo yo lo hago. No lo hago a la perfección, pero lo intento. En el primer lugar, en resistirle al enemigo en este aspecto de las dudas, hay algo que siempre me anima, y es el conocimiento siguiente: que el Hijo de Dios está sentado en lugares celestiales a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros, está abogando por nosotros. Aquí en la tierra alguien dice que tengo un problema: no te preocupes, hermano, voy a orar por ti. Y hasta ahí llegó. Yo creo que es la mentira más grande que decimos: voy a orar por ti. ¿Entienden? Porque lo decimos pero no lo hacemos, o lo hacemos muy poco. Pero el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre
Él nos está mirando, Él sabe la situación en la cual estamos, Él entiende la milicia en donde estamos, y Él se pone delante de su Padre y comienza a abogar, a rogar, a interceder, diciendo: Padre, fulanito de tal ahí está sufriendo ataque, el enemigo va en pos de él, ayúdale. En una ocasión Jesús le agarró a Pedro y le dice: Simón, Simón, te tengo una mala noticia. Satanás os ha pedido para poder zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, yo sé que vas rumbo a una situación muy difícil, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y uno dice: pues vaya, hasta la oración del Señor no funcionó porque Pedro tuvo su falla. Tal vez. Lo que yo creo de Pedro en esa ocasión es esto: cuando Jesús dijo: uno de vosotros me va a traicionar, pues mira, Señor, aunque todo lo demás, yo no. Yo estoy dispuesto, aunque ellos no, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pedro estaba lleno de sí mismo. Pedro era muy autosuficiente, muy autoconfiado, confiaba demasiado en su propia fuerza. Y entonces a la hora de la hora Jesús estaba orando por él, pero la presión llegó a ser demasiado y se quebró él. ¿Pero qué se quebró? Su autosuficiencia. Después de este quebrantamiento, ¿en qué cayó? En un Cristo suficiencia. Entiendan, ya no era su propia confianza, sino ahora Dios era su confianza. Y yo les voy a decir algo: en momentos Dios, queriendo perfeccionarnos, si nos permite ser quebrantado para romper todo espíritu de autosuficiencia en nosotros, para cambiarnos a otra postura de una absoluta suficiencia y confianza en Dios. Y al fin de cuentas, aunque parece que Pedro fracasó, y sí fracasó, fue la clave para las victorias posteriores que vinieron en su vida. Yo he orado por ti que tu fe no falte. Creía, pero faltaban las fuerzas de su fe hasta el momento que se quebrantó y entró en la fuerza del Señor. Maldito todo aquel que confiare en el hombre. Bendito todo aquel que confiare en el Señor. Y esta fue la transición por la cual pasó Pedro en ese momento. Pero volviendo al tema, ¿qué me anima? El hecho de que Jesús está orando por mí y Él está orando por ti, y no se duerme ni se olvida de nosotros. Nos levanta día y noche delante del trono de Dios, y uno dice: vaya, yo siento las oraciones de los santos, y una voz te dice: no es nada de los santos, es puro del Hijo de Dios. Pero ahí está. Pero ahora, ¿cómo vamos a resistir? Ok, Él está orando por mí. Bueno, si Él está lanzando dudas, ¿qué debemos hacer? Pablo dice, Efesios 6:17, él dice esto: que necesitamos tú y yo tomar el escudo de la fe, parte de la armadura de Dios. Tenemos que tomar el escudo de la fe, con lo cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. En el ejército romano, todos los soldados llevaban consigo un dardo o dos, no para jugar, sino estos dardos en sí eran así de largo, eran vacíos por adentro, en donde los llenaban con un líquido flamable, tenía una mechita, prendían la mechita y luego ¡pum! Y cuando quiere que cayere uno de estos dardos, ¡pum!, explotaba un pequeño fuego. Y entonces Pablo está diciendo que el enemigo, el diablo, constantemente a cada uno de nosotros está lanzando dardos de fuego, dardos de acusación, dardos de condenación, dardos de dudas. ¿Entienden? Soy salvo. ¿En verdad estás salvo? Es un dardo de fuego enviado para hacernos dudar.
Dice Pablo que tú y yo tenemos que tomar el escudo de la fe con la cual podemos apagar los dardos ardientes del maligno. Ahora, ¿qué es el escudo? ¿De qué consiste? Fíjense lo que voy a decir. Él dice que tenemos que tomar el escudo de la fe. En Romanos 10:17, él dice algo más. Él dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, si yo voy a tomar el escudo de la fe, en verdad, ¿qué estoy tomando en mi mano? La palabra de Dios. Y es con la palabra de Dios que yo puedo apagar los dardos ardientes de fuego de duda. Porque el enemigo viene y dice, ajá, ¿y en verdad tú eres salvo? Pues yo creo que sí, porque dice, clama a mí, yo te responderé. Dice, el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo, tú y su casa. Luego dice, porque de tal manera amó Dios que ha amado a su Hijo, o enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estamos haciendo? Estamos apagando este fuego de la duda con la verdad de la palabra de Dios. Satanás nos quiere intimidar. Yo no sé cuántas veces el diablo me ha dicho a mí en los últimos 47 años que voy a morir, pero tengo que confesarles que todas sus predicciones están erradas, porque aquí estoy todavía. Si yo tuviera 100 pesos por cada vez que él me ha dicho que iba a morir, yo tendría más dinero que Carlos Slim. Ya el otro día viene el diablo, ya te vas a morir. ¿Y tú qué sabes? Tú no eres un médico. Pero por otro lado, tú no conoces el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Tú no tienes acceso a sus consejos. Y entonces lo que tú me estás diciendo es una mentira. Tú no conoces el futuro. Tú no sabes más que yo. Tú observas como yo y yo predigo, pero hay algo peor contigo. No estás hablando de observaciones, estás profetizando de tu corazón maligno, y tus profecías son diseñadas para inquietarme. No tienen nada que ver con la verdad objetiva o real. Son mentiras. Y no solo esto, pero tú no tienes las llaves de la muerte y del infierno. Jesús tiene las llaves del muerto y del infierno. Y tú no eres aquel que ha contado mis días. Dios es aquel que ha contado mis días. Entonces, ¿quién eres tú para andar diciéndome estas cosas? Y apagamos los dardos de fuego con la verdad de la palabra de Dios. Satanás ha sembrado dudas en las vidas de muchos de nosotros, queriendo inquietarnos y llevarnos a negar. ¿Cómo vamos a extinguir estos dardos de fuego de las dudas? Con la palabra de Dios, que es el escudo de nuestra fe. ¿Me estoy explicando bien? No hay duda que no tiene su respuesta en la palabra de Dios. Puede ser que nuestro conocimiento de la palabra de Dios es limitado, y el enemigo nos quiere mandar un dardo o dos fuera del parámetro de lo que nosotros conocemos. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el griego hay dos palabras para palabra. Uno es palabra logos, la palabra escrita. La otra es palabra rema, la palabra dicha, iluminada. Y yo quiero decirles lo siguiente: Satanás me manda dudas y me trata de inquietar para llevarme a negar. Y puede ser que yo identifico, yo sé, este texto es la aplicación. Puede ser que
No sé precisamente cuál es. Quiero decirles algo, el autor del libro vive en nosotros y él sabe cuál es el texto apropiado para el momento, y si le escuchamos a él, de pronto él sacará de las escrituras la palabra correcta con la cual podemos apagar los dardos ardientes del maligno, de las dudas que nos quieren llevar a la negación. Ok, tengo 14 minutos más. Digan conmigo aleluya. ¿No está Javier? Si no está el gato, ya juegan los ratones. ¿Se acuerdan de Jesús? Sí, claro, hermano. No, el día que fue bautizado en el río Jordán. ¿Se acuerdan? Ahí estaba Juan, ahí en el río bautizando, y dijo, ¿y quién sigue? Y Jesús dice, yo. Se baja las aguas. Oh, yo no te debo bautizar a ti, tú a mí. No, cálmate ya, vámonos. Y Juan lo bautizó a Jesús. ¿Se acuerdan de las cosas extraordinarias que ocurrieron cuando Jesús fue bautizado? Dice que saliendo de las aguas, pum, pum, los cielos se abrieron. Y de pronto, fum, 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 desciende el Espíritu Santo, no en forma de tigre, sino en forma de paloma. Y desciende sobre Jesús y permanece sobre él. Y de pronto, como un trueno, la voz del Padre del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Creo que es en Lucas en donde se dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Ya está Jesús en el río, y ya el Espíritu y la voz del Padre identificándole, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, soy el Hijo de Dios. Me lo dijo en persona. Ya siempre lo sabía, pero le confirmaba en todo. ¿Se acuerdan a dónde se fue después de estar en el río? Sí, hermano, McDonald's. No, ni a la Lupita aquí abajo. ¿A dónde se fue después de ser bautizado? Digan conmigo, al río Jordán, al desierto. ¿Con quién se topó en el desierto? Con el diablo. La Biblia dice que le tentaba. ¿Pero qué le decía? ¿Con cuáles palabras le recibió? Oye, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, yo no estoy convencido, ¿verdad? No creo. Pero si en verdad tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se convierten en pan. ¿Qué dijo el Padre? Tú eres mi Hijo. ¿Qué dijo el diablo? Si eres el Hijo. ¿Qué estaba queriendo hacer? Sembrar una duda en él para posteriormente llevarle a negar. Jesús no cayó en la trampa de convertir las piedras en pan, porque esto habría seguido de seguir la dirección del diablo. Jesús no estaba en duda, no vio la necesidad de comprobar que era o que no era. Él ya sabía quién era. Y entonces, en vez de seguir la jugada del diablo, él hizo algo tremendo. Abre su Biblia, hay un texto y dice, tú quieres que convierta yo estas piedras en pan, pero mira, dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué hizo? Con la palabra de Dios apagó el dardo. Con la verdad de Dios refutó la duda. Con la palabra de Dios levantó el escudo para quedarse. Luego el diablo se frustró con eso y luego dice que le llevó al templo y le dice, oye, en verdad si eres el Hijo de Dios, aunque no lo creo, pero si eres, si en verdad eres el Hijo de Dios, échate del pináculo del templo, porque la Escritura dice que Él te mandará a los ángeles para que te atrapan, para que no te vayas a dañar allá. Y Jesús, en vez de, ok, ahorita lo hago para que veas, dijo, no, mira,
La escritura dice esto: no tentarás al Señor vuestro Dios. Cuando el enemigo viene y nos miente, cuando él viene para sembrar sus dudas en nosotros, cuando él viene para llevarnos a negar la verdad y negar quién es Jesús y negar tantas cosas, ¿qué hacemos? Si no levantamos el escudo de la fe, la verdad que nos hace libres, bien puede ser que seremos llevados por los vientos oscuros. Pero si tú y yo nos plantamos y decimos: un momentito, lo que tú estás diciendo es absurdo, es una mentira, la escritura dice esto, y levantamos el escudo de la fe, en ese momento se disipan las mentiras, se disipan las dudas del diablo, se disipan estas cosas y desaparecen, y nos quedamos establecidos y fortalecidos en la fe. Tenemos que hacer esto. Yo voy a terminar en los próximos 10 minutos. Ahí está el gato. Ok, en 5. Hasta los bigotes traen. Yo les voy a decir algo. Pablo dijo algo en una ocasión muy fuerte. 2 Corintios 5:7. Él dijo: hay días que andamos por fe y no por la vista. ¿Qué quiere decir esto? Hay días cuando todo lo que vemos y oímos parece que contradice por completo lo que dice la escritura. Dios es bueno, poderoso, nos ama. Ajá, ¿y por qué estoy muriéndome yo? ¿Por qué pasó esto y por qué pasó tal? Parece que la Biblia se está burlando de mí. Y hay momentos cuando las cosas que vemos parecen que con toda su ferocidad contradicen las escrituras. Pero dice Pablo que andamos por fe y no por la vista. Yo he vivido días en donde yo he tenido que confesar la palabra de Dios en la cara que todas las cosas que parecen ser al contrario, contradictorias. Y uno dice: ¿cómo puedes tú decir esto en esta situación? Y al fin de cuentas es porque tengo que decir: ¿qué voy a creer? ¿Lo que veo y que cambie de día en día? ¿O voy a creer la palabra de Dios? Y Cristo dijo: los cielos y la tierra iban a pasar, pero su palabra no va a pasar. ¿A cuál voy a creer? ¿A cuál voy a confesar? Es como Abraham en un sentido. Sara no pudo concebir, pero con la promesa de Dios confesó de todos modos que iba a tener un hijo. Y hay momentos cuando uno está frente a situaciones difíciles y quiere decir lo que la escritura dice, y hasta uno se siente: híjole, pues la escritura se está burlando de mí, y si yo digo esto va a parecer que estoy burlándome de estas personas. Les voy a decir esto: sea como sea, al fin de cuentas la palabra de Dios va a prevalecer. Termino con esto, Javier, en los próximos 20 minutos. Hace 8 años me operaron del cáncer de la vejiga, y fue un proceso un poco largo y desagradable. Y cuando por fin me operaron en Médica Sur, en el DF, en Tlalpan, la operación duró 11 horas y yo me quedé 3 semanas y media en el hospital. Era difícil la cosa. Y ya por semanas ni fuerza tenía, ni ánimo tenía. Estaba casi muerto. Y ya a rato, ok, se vuelve la vida. Y luego me dijeron: te estás mejorando, y tanto que en 3 días vas a casa. Aleluyita, ya quiero salir de aquí. Y luego dijeron: ay, discúlpanos,
pero ya brotó otra infección. Y luego curándose, ya en 3 días te vas, aleluyita, y otra infección. Y luego otra vez, y otra infección. Y luego cuando venían los médicos a verme y hacer todo lo que tenían que hacer, se aproximaba la Navidad. Y ahí estaba yo tirado y me estaban curando y quién sabe qué, estaban hablando de qué iban a hacer en la Navidad, qué iban a comer en Nochebuena, del árbol de Navidad que tenían. Y yo decía, pues qué gacho. Puede ser que yo paso aquí la Navidad en el hospital y si hago esto me voy a volver loco. Y luego las subidas y las bajadas, las subidas y las bajadas. Y comencé a tener dudas y estaba de mal humor y triste y deprimido y todo esto. Y ya sentía que mi fe se iba y que iba a llegar tal vez a un punto no solo a dudar, pero hasta renegar. Y un día platicándolo, Pati y yo, llegamos a una decisión. Vamos a marcar una raya aquí en el suelo que va a ser nuestra postura y de aquí no nos movemos para nada, porque si nos movemos de aquí vamos a caer en el pecado de negarle a Dios. Desde ahora en adelante nuestra declaración es esto: sea como sea, se vea como se vea, nuestra declaración es esta: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahí plantamos nuestra bandera. Y con esto venga la duda, venga el problema, etcétera. No me importa que veo, no me importa que oigo, el escudo de la fe. Sea como sea, hasta si me muero, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Yo no sé cuál sea tu situación, tus dolores, tus aflicciones. Yo no sé en dónde te encuentra. No sé por dónde el diablo te ataca, por dónde aprovecha las situaciones tuyas. Puede aún tú estás en peligro de muerte. Puede ser que un pariente está en peligro de muerte. ¿Y qué vamos a decir frente a todo esto? Pues ¿qué podemos decir? ¿Qué debemos decir? ¿Qué tenemos que decir? Dijo Job: aunque él me matare, todavía en él confiaré. La noche que mi madre murió de cáncer me puse a orar y por fin dije: Señor, aunque tú me matares, todavía en ti confiaré, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y aunque yo no entiendo cómo tú estás manejando tu universo ni a mi vida, yo no te puedo ni dudar ni negar. Y sigo confesándote, porque si yo pierdo el ancla de mi fe y yo te dejo de confesar, me voy a hundir más rápido que el Titanic mismo y el enemigo me va a devorar. Satanás ha hecho ingresión a tu vida con sus dudas. Ha hecho ingresión con sus dudas y te está empujando hacia negar a Dios. Te está atormentando con temores falsos o aún reales. Te está atormentando, te está empujando, está tratando de destruir a tu fe. Yo te quiero decir algo. Es tiempo de levantar el escudo de la fe, con lo cual puedes apagar los dardos ardientes del maligno. Es tiempo de confesar la verdad de la palabra de Dios, aunque te cuesta, y confesarla hasta que al fin de cuentas sea real y creíble en tu ser, porque es la verdad, dijo Jesús, que nos hace libres.
libres de la duda, libres del temor, libres de la negación. Es la verdad, pero tenemos que abrazarla, levantarla y confesarla. Pero si hacemos esto, de pronto estaremos sobre nuestros pies, marchando por delante en el Señor, libres de muchos lazos y en ningún peligro de ser devorado por el Señor, sino voltear la moneda y nos convertiremos en devoradores del diablo, de sus mentiras, de sus dudas, de sus temores. Porque al fin de cuentas es la verdad que nos hace libres, es la verdad que nos hace fuertes. Y es el escudo que tenemos, la espada que tenemos, con que podemos y debemos militar. Y vuelvo a decir, con que podemos militar y triunfar. Digo la verdad, Alex y Sandy, yo digo la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que tú eres nuestro Dios. Gracias que tu Hijo, como un gran sacerdote, aboga en el cielo por nosotros. Después de haber ofrecido su sangre aquí en expiación por nuestros pecados, se ha presentado en tu presencia celestial y ahí aboga e intercede por nosotros. Padre, te damos gracias por el Espíritu, la armadura de Dios que tú nos has dado y el escudo de la fe, la palabra de Dios. Padre, yo pido por cada creyente quien se encuentra presente aquí en esta tarde. Señor, ayúdanos hoy a iniciar el labor de apagar los dardos ardientes del maligno en nuestro ser, por sacar el escudo de la fe, la palabra de Dios, y con esto refutar las mentiras, con eso refutar las dudas, con esto poner fin a estos pensamientos, Padre, con la finalidad de liberarnos, poner el yelmo de la salvación y de levantarnos y unirnos de nuevo a las filas del ejército de Dios, para que podamos no solo estar firmes, sino avanzando en el nombre de Jesús. Danos esta gracia de resistir y de triunfar, firmes en la fe. Y en el nombre de Jesús te lo pido y te alabo.